Hola, estudiante de español. Hola, profe. Estás a punto de escuchar el episodio número 2 de Sumar Palabras con Justicia Social. Sumar Palabras es además el nombre de una revista orientada tanto a profes como a estudiantes de español que quieren mejorar el idioma a través de temas relacionados con la justicia social. Así que te invito a que conozcas esta revista en sumarpalabras.com. En este segundo episodio hablaré con Jennifer Niño. Jennifer es una profesora colombiana de español que nos contará su vida, por así decirlo. Una vida que, puedes creerme, fue y es una montaña rusa de emociones y complicaciones, pero también está llena de buenos momentos. Te prometo que no te vas a arrepentir ni un solo segundo de escuchar esta conversación. Así que, comencemos. Hola Jennifer. Hola, hola. Comenzamos así en frío, pero vamos a romper un poco ese hielo con una preguntita que tengo preparada para Vale. ti. Antes de presentarte, antes de decir nada, Jennifer, bueno, solo puedo poner un pequeño antecedente. Jennifer es colombiana, vive en Alemania Ujú. y en eso me baso para hacerte la siguiente pregunta. Jennifer, ¿arepas colombianas o salchicha de Frankfurt? No me puedes hacer esas preguntas. En la vida voy a reemplazar una buena arepita colombiana con queso, No, arepa. Yo que soy español, tampoco tendría duda en la respuesta. ¿Para qué mentir? No, e incluso los alemanes primero están con su Sí. salchicha, pero después conocen una arepa y es como, mm, bueno, Nano, en Colombia creo que existe el salchipapa, algo así, como también con Oh, suena sal. muy bien. No, es salchicha con papas Sí, sí, simplemente sí. cortadas. Mm, sí, sí, En pero fin, nada, pero nada como una buena arepa. por supuesto. Ok, he dicho que eres colombiana, que vives en Alemania, pero por favor, Jennifer. Jennifer Niño, para quien no te conozca, ¿nos puedes decir quién eres? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces en la vida? En la vida, muy bien. Esa es una pregunta siempre muy interesante porque recuerdo mucho una clase de, creo que era filosofía en el colegio, donde la profe nos llamaba a responder esa pregunta, a ver, el quién eres, no con qué haces, que es muy diferente, ¿no? Ujú. ¿Quién eres? Bueno, soy una persona muy curiosa, Ujú. soy muy inquieta, me gusta aprender mucho, mm, y soy muy emocional, o sea, me afectan Ya. muchísimo las cosas. Eh, ¿Y qué hago? Todo eso se ve reflejado en lo que hago, yo creo. Soy Se ve, se ve. de español, profe de español, pero desde hace, bueno, empecé unos años más tarde a enseñar también alemán. Entonces entiendo los dos puntos de vista, como enseñar una lengua Ujú. como tu lengua materna, pero claro, también enseñar una lengua que aprendiste, pero que no es tu lengua materna. Entonces ha sido muy bueno porque he podido experimentar las dos perspectivas Está de guay, eso. está guay. Y nada, bueno, pues desde todo empezó, bueno, digamos que mi aparición en el mundo online o redes sociales, o esto empezó gracias a un blog de clase que empecé en algún momento. Por eso mismo, porque soy muy curiosa y no aguantaba llevar siempre las mismas actividades del manual una y otra vez y una y otra vez. Entonces, claro, yo tenía ideas y las iba anotando y algún día me decidí a crear un blog, pero que pensé que iba a ser solamente para mis estudiantes, a crear Ah, actividades interactivas. Y luego, pues me di cuenta que lo que creaba, pues llamaba la atención de otros profes. Entonces ahí fue donde le empecé a ponerle un poquito más de cariño, porque sí, si veo mis primeras actividades, era como, qué vergüenza, qué vergüenza. bueno, es como tiene que ocurrir, de hecho. Yo me acuerdo que había un escritor, no recuerdo cuál fue, un escritor que decía que si tú lees tu primer libro que escribiste y te Ajá. parece igual de bueno que el último, es que no has aprendido a escribir. Es que no escribes bien, de hecho. Vale.
Bueno, no, eso sí, todo lo contrario. Mis primeras actividades, o sea, si las veo con la lupa del día de hoy, horribles, un desastre, nunca las llevaría a clase. No, yo me acuerdo del primer alumno que tuve de español y estuve con él 3 años y yo siempre pienso, ¿cómo es posible que me aguantara 3 años? Mi primer alumno, no Ajá, individual. ajá. Es impresionante. Pero bueno, oye, tenemos tiempo para aprender. Tengo que decirte que es verdad lo que tú decías. eh, Se refleja tu forma de ser o tu forma esa Okay. inquietud, esa curiosidad en tus materiales. Y es verdad que a veces vemos los materiales de una persona o lo que dice una persona y parece que le conocemos muy profundamente a través de esos materiales. Es muy interesante porque no le conocemos, claro, no es imposible. Claro, claro. Pero para eso estamos aquí hoy, Jennifer. Para conocerte un Exactamente. poco más, porque sé que tienes una historia vital, vamos a decir, por detrás, que es interesante. Entonces, déjame preguntarte, comenzar esta conversación, preguntarte, bueno, yendo al principio, al inicio, a tu infancia, a tu juventud. Tú eres colombiana, vivías en Colombia, claro, no has vivido Ujú. siempre en Alemania. ¿Dónde vivías en esa infancia o juventud? Bueno, lo que muchas personas conocen como ese hogar, esa casa, ese centro, yo no lo tenía. Ujú. A ver, crecí en Bogotá, sobre todo en Bogotá, en una ciudad cerca de Bogotá que se llama Mosquera también. Pero mi infancia siempre fue muy volátil, siempre Claro. estaba moviéndome o me estaban moviendo porque en ese momento nadie te pide opinión, oh, ¿quieres? ¿No quieres? No. Los adultos deciden por ti. Entonces, sí, mi infancia fue un poco difícil, si vamos a entrar en el tema, y por eso crecí nunca crecí con en ese hogar típico de madre, padre, y tú estás ahí, o tus hermanos, tengo un hermano menor. Em, sí, fue volátil, todo fue volátil. Llegó un momento en el que mis padres, se separaban, volvían, se Claro. separaban, volvían, y en ese ir y venir, yo nunca tuve algo fijo, ¿sabes? Era como, siempre me cambiaban de escuela, me sacaban a mitad Caramba. de curso, volvía, bueno, entonces me costó empezar a encontrar mi camino porque yo siempre era como el monigote de los adultos y siempre tenía que, pero empecé sí, a ver que había algo que me movía a mí, Sí, pero claro, por las circunstancias, pues era muy difícil empezar a reconocerlo a tan temprana edad. claro, lógicamente. Entonces, digamos que no tuviste una infancia estable. Esa estabilidad era absolutamente todo lo contrario. Yo estoy aprendiendo lo que es una infancia estable ahora que soy madre y tengo ahora tiene mi hijo 6 años, pero, ¿sabes? Cosas tan simples como tener una rutina para ir a dormir o la hora de la cena que todos están en la mesa o Sí, cantar, leer un libro antes de dormir, no sé, ese tipo de cosas que suelen ser muy normales en muchas familias ahora, pues en mi tiempo yo no las tuve. Em, por ejemplo, hoy me cuesta recordar canciones de infancia. Me costó mucho, por ejemplo, cuando nació mi hijo, recordar canciones de cuna o una canción para cantarle a él, porque yo misma no las tenía. Eh, caramba. Es verdad que damos por hecho, los que hemos tenido una infancia más estable, no voy a decir buena, pero por lo menos más estable, sí, damos por hecho cosas que no todo el mundo las tiene o las ha tenido. mm, Y- pero afortunadamente tú ahora puedes proporcionar ese entorno. Hablando de entorno,
Me has contado eso, tus padres se separaban, volvían, se separaban, volvían. ¿Cómo era ese entorno familiar? ¿Cómo era vivir en esa familia y en ese entorno social en el que vivías que, bueno, también tenía sus particularidades? Mm. Bueno, no es una mentira que determinados problemas sociales están más presentes en Latinoamérica que en países europeos. O sea, si vamos solamente a las estadísticas, ¿vale? Sí. Y no es una mentira que tu posición social, tus condiciones financieras también influyen en eso, ¿no? Mi entorno familiar, y digamos que lo que marcó mucho mi infancia fue tener un padre alcohólico, ¿no? Entonces, tener un padre alcohólico fue como que desde que nací yo no conocía otra cosa. Y podría extenderme mucho aquí, pero quiero tratar de encauzar todo. Y es simplemente las personas que son tu ancla en el mundo, no están ellas mismas, están en busca de algo que no encuentran y te lo hacen saber de una manera muy negativa. En el caso de mi padre, pues obviamente había violencia intrafamiliar demasiado fuerte. Sí. Que tú podías Desde ver, tú podías que sentir. podía ver y sentir en mi cuerpo, ¿no? Entonces crecí, para mí fue muy difícil crecer teniendo una persona a la que yo sabía que podía ir allá y contar con ella y al otro día iba a estar igual, porque era como, hoy que no hay alcohol en juego, todo está bien, pero mañana no sabremos, ¿no? Entonces, y no es solo mi caso, los problemas de alcohol, de violencia social, de maltrato familiar, violencia de género, están muy, muy, muy presentes en Latinoamérica. Solo tenemos que ver los casos de muertes, de feminicidios o en México, que es como el país que destaca lamentablemente por eso, Infelizmente, sí. infelizmente, pero también en España, cuántas noticias vemos de mujeres asesinadas por sus parejas. Entonces, es un entorno en el que tú creces y por algún motivo, no sé, normalmente dicen las hijas sienten más conexión con los padres y los hijos con las madres. No sé, pero a mí me pasaba que era así, cuando él estaba en su sano juicio, en sus cabales, ¿sabes? Era como, me sentía más, sí, quería tener una relación con él. Sí. Y luego, pues obviamente era muy, muy, muy difícil. Y pues mi madre es una mujer que creció con esta idea, o mis abuelos la educaron con esta idea de tienes que salir de la casa para encontrar una buena pareja, para encontrar un esposo. Tú vas a ser feliz cuando encuentres un esposo. No le fomentaron mucho el amor por la educación, ¿sabes? Por ser ella misma, sino que era obedecer a sus padres, conocer o llegar virgen al matrimonio, todo este tipo de ideas. Y bueno, y ver que dio con una persona que lamentablemente pues no era lo que se imaginaban, pues fue muy difícil. Sí, y, me imagino, la verdad es que es una situación que hoy en día se continúa dando, esa presión, ya no de los padres, incluso de la sociedad, ¿no? A tener, en el caso de las mujeres, con más fuerza, con mucho Total. más fuerza, a olvidarte de la educación, Ujú, más o menos, a encontrar una pareja, mejor un hombre, mm, mm. y casi casi a obedecerle y a ser su sirvienta, ¿no? Infelizmente continúa existiendo eso, sorprendentemente, por otro lado. Mi mamá y yo O no tanto. hasta el día de hoy tenemos nuestros momentos cuando ella sale con alguno de sus comentarios. Ah, Y yo es como,
respira Es difícil, profundamente. sí. Es difícil eso. Mira, yo me acuerdo cuando mis padres vivían. Claro, yo desde mi punto de vista de hombre de esta época, para mí mis padres podían ser machistas en algún sentido. Pero Ujú. claro, luego lo comparaba, porque no teníamos más problemas que esos, ¿no? He sido de una familia más o menos clase media baja, tal, pero bueno, sin problemas. Pero yo los comparaba con otros padres que veía y digo, mis padres son súper adelantados en el tiempo, es increíble. Pero siempre tienes ese choque de edad, cultural, etcétera, que es imposible. Y claro, en tu caso, imagino que más fuerte. Y por eso te quería preguntar, toda esa situación, todo ese entorno familiar, ¿a ti te afectaría? Evidentemente no eres de hielo. No, no, no. A ver, en su momento no era consciente de cómo, o sea, obviamente sentía triste y sabía que eso no era lo que quería. Am, yo crecí con, con temor, pánico innato. Es decir, eso de que no sabes por qué, pero en un momento dado empiezas a sentir que te duele el estómago, la garganta y que sientes miedo. ¿Sabes? El miedo de no saber qué va a pasar hoy, porque, claro, eran momentos en los que yo llegaba a la escuela y hacía, pues, los deberes, me ponía a jugar y todo eso, y llegaba, se acercaba la noche y cuando, sí, sabíamos que no llegaba, que todavía no estaba en casa mi padre, empezaba a crecer ese temor, ¿sabes? De, ¿cómo va a ser esta noche? No sabemos. Una incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre. Entonces, claro, yo me acostaba con ese dolor en el estómago porque no sabía si en 2, 3 horas me iban a levantar, no sé de qué manera. Mm. Y era eso, era esa incapacidad de entender por qué sentía eso. Y yo te puedo decir que hoy en día hemos avanzado mucho. Hoy en día hablamos mucho, tematizamos mucho más este tipo de problemas y sobre todo en las mujeres, porque a veces es como, de verdad, calladita te ves más bonita, no hables, pero aún falta mucho Sí. para realmente trabajar las heridas de la infancia, porque no nos damos cuenta de cuánto daño le hemos hecho a las últimas generaciones en su infancia, por realmente no saberlo. Y en mi caso, hablo por mí, tengo 40 años hoy en día y todavía estoy trabajando en mi interior cosas de mi infancia. Todavía Claro. sigo trabajando miedos, todavía sigo trabajando, am, situaciones, todavía sigo, teniendo, a veces dependencia a otras personas, de que no me dejen, de que no me abandonen, y todo eso, ha sido de un proceso. Claro, s no avanza como me gustaría, ¿no? Al paso que me gustaría, pero claro, si hago una comparación, obviamente la Jennifer de hace 10 años, de hace ha avanzado más, pero aún así en el día a día lo llego a sentir esa inseguridad, esa marca tan fuerte, que deja la infancia. Y por eso para mí ahora es como súper, súper importante. Claro, no lo voy a hacer perfecto, ser madre, nadie lo va a Nadie lo va a hacer. hacer. Y sé que no hago lo que me hicieron a mí, em, pero aún así es una pregunta que ronda en mi cabeza con mucha frecuencia, como, ¿qué entorno le estoy ofreciendo a mi hijo? Eh, bueno, muchas cosas. Entonces yo siempre intento, ¿qué me sucedió a mí? Y le doy la vuelta y no quiero hacerlo. Pero, por ejemplo, a mi pareja, para él es muy fácil, por ejemplo,
cuando mi hijo tiene una de sus rabietas, de que no quiere hacer nada, de que por más de que le insistas, no, no, grita, tira, patalea, para él es mucho más fácil mantener la calma, Ah, ¿sabes? Y hablarle y ta, ta, ta. A mí me ha costado muchísimo más, porque en mi caso yo no conocía el diálogo como herramienta, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí me ha costado conocer desde cero otra herramienta que es acercarme, ponerme a su nivel, intentar conocer sus necesidades y ahí sí intentar solucionar. Pero yo conocí solo golpes, gritos y eso, no, el y todo lo diálogo demás, sí. y todo lo demás. Entonces, para mí ha sido un reto muchísimo más grande, em, ¿sabes? No decir y quitar la mano y, ¿sabes? Eso porque está en mí, creció en mí, tú creces con eso. Si no conoces más herramientas, mm, Es que es eso lo que voy a decir, no, no solo el trauma que hayas podido adquirir cuando eras pequeña o los recuerdos, sino lo que has aprendido, cómo has aprendido a reaccionar, que eso, claro, al final es un comportamiento que aprendes de tus modelos, mm, que bueno, en determinados casos no son tan modélicos, sí. y es difícil quitar, ¿no? Esas conductas aprendidas. Ujú, Por muy buena persona que seas. Nadie duda que tú lo totalmente. seas, porque además lo eres. Pero es muy difícil eso, creo Y yo, claro, vamos, no lo sé. levantarte, cuando surgen todas esas emociones y sentimientos de todo lo que dejó la infancia, es como levantarte y decirte a ti misma, lo he hecho bien, ¿sabes? O sea, a pesar de todo, porque hay días en los que me levanto. Cuando yo era niña pensaba que mi padre hacía eso por mí, porque yo tenía la Mm, culpa, porque yo había hecho algo mal. O sea, siempre hay una tendencia en que los niños piensen que sí. han sido ellos y creces con ese pensamiento. En el mundo laboral, algo que me sucede, y es que lo he aprendido gracias a terapia, leer libros de psicología, podcast, cosas que yo a veces decía, pero ¿por qué pasa eso? Es como, tú luego creces como, o de adulto eres muy perfeccionista porque no quieres, sí, no quieres cometer ningún error, o quieres llamar la atención, o eres dependiente de otras personas, o claro, en unas personas en mayor o menor medida, pero aún así todo eso va a influir en cómo seas como adulto. No sé. No, Entonces, tiene sentido. volviendo a tu pregunta de que si me afectaba, Y te afecta. y me afecta. O sea, pasado, presente y bueno, espero algún día echar la vista atrás y decir, todo está sanado. Ojalá. Ojalá. Y Jennifer, ok, vemos que tuviste una infancia complicada. Hoy en día, con 40 años, como decías, y eres una persona que profesionalmente por lo menos tienes éxito, estás bien, acomodada, o por lo menos dentro de lo posible, ¿verdad? ¿Qué ocurrió entre esos dos puntos? ¿Hubo algún momento que de repente saliste de esa burbuja o que te hizo reflexionar y decir, ostras, ¿qué está pasando en mi vida? Mm. Cuando definitivamente, o sea, ya definitivamente mi padre y mi madre se separaron, me fui con mi madre, pero por cuestiones económicas terminamos en un entorno muy, muy difícil, ¿no? Ujú. Un barrio donde pues la gente se levanta no a vivir, sino a sobrevivir, digámoslo así. Entonces, claro, tienes la escuela básica, pero no más de eso. Tienes, y el entorno, las necesidades llevan a muchas personas a hacer cosas que lamentable no están bien. Entonces, yo crecí en un entorno, en un barrio donde las drogas, las bandas, los atracos, las muertes eran parte de mi diario vivir, ¿no? La conversación de la esquina de las 2 vecinas,
Doña María, ¿saben a quién le mataron el muchacho? Pues eran conversaciones típicas, ¿no? Caramba. ¿Sabes a quién metieron a la cárcel? A no sé qué, porque lo pillaron robando. Bueno, era entonces ves a crecer a las personas de tu edad, los ves crecer y o terminan muertos o terminan en la cárcel haciendo muchísimas cosas. Yo ya igual en ese momento yo sentía que era como, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo quiero hacer otras cosas, yo quiero hacer otras cosas. Siempre fui muy creativa, me gustaba pintar, me gustaba em, hacer cosas con las manos y me gustaban los idiomas, no sé, bueno, el poco inglés que nos enseñaban en la escuela, porque no era mucho, y, y crecí así, pero a pesar de todo, o sea, es como no sé, pon a un ratón, un experimento de estos que hacen los científicos, pon a un ratón en una jaula que en su vida, desde que nació, nunca ha comido carne o algo de carne, sino se ha alimentado solamente de verduras, pero ponlo en una jaula donde solo hay carne. Él tiene que sobrevivir, ¿sabes? Él tiene que, y en algún momento, por más de que lo evite, va a probar esa carne, Claro. ¿sabes? Entonces es como un símil muy parecido a lo que yo viví. Era como mis amigos me movían a hacerlo, a hacerlo. Y por más que te sientas que no quieres, pues es difícil como decir en ese momento de mi vida, no, yo voy a hacer un doctorado. Es como, te ven así de reojo ¿Un y, qué? ¿qué? No sé, o voy a hacer un máster o no sé qué, me voy a especializar en tal cosa, es como, mm, hay que llevar la comida para mañana a la casa, ¿sabes? Son otras necesidades con las que creces, Sí, ¿vale? Y yo creo que el punto de inflexión, o sea, eso estaba en mi mente y bueno, yo seguía la vida, quería estudiar, y a un exnovio que tuve, lo mataron. Entonces, claro. fue ese momento, y claro, lo mataron no por estar haciendo cosas buenas, eh, lamentablemente, fue como un despertar, porque yo en ese momento pensé, yo soy la siguiente. Claro, el darte cuenta que tú podías terminar igual. Exacto, por suerte lo hicieron, creo que esa noche habíamos quedado a encontrarnos y lo hicieron una hora antes. O sea, claro, y a la hora te encuentras de que está muerto. Y para una persona, no sé, yo tenía 14 años, 15 años, no sé, o sea, ya venía de cierta vida, pero ya ese fue como, no quiero más, no quiero esto, esto no quiero. No puede ser que no haya más en la vida sino esto. Entonces ahí fue como cuando empecé a buscarme mis medios para salir de ahí. Fíjate que podría haber sucedido de todo, es decir, podrías haber pensado absolutamente todo lo contrario, es decir, ahora voy a tope con esto. Voy a seguir con mi Ujú. vida más fuerte, con otro tipo de pensamientos, pero en vez de ir a estudiar o lo que sea, me voy a convertir en Creo algo que más de lo que soy ese con el mal objetivo. ese pensamiento lo tuve las primeras 24 horas después de su muerte. Creo que algo así, no Sí, es que me recuerdo. parece natural, quiero decir, mira, siempre desde el punto de privilegiados que tenemos mucha gente, incluso en clases bajas, tendemos a demonizar, a culpabilizar a las personas que hayan estado en esa situación Ujú, y han ido, vamos a decir, por el camino errado. ujú, Pero es que a veces simplemente es muy difícil escoger, ver el camino cierto, ¿no? Entiendo yo, vamos, no lo sé, porque afortunadamente no he estado en esa situación, pero yo entiendo que, como tú decías, vivir en un barrio donde te levantas para sobrevivir, no para vivir, mm, el ver, simplemente, el poder decir, ah, mira, hay un camino bueno ahí, ya debe ser, tener una cierta mm, dificultad. mm.
Y claro, en ese momento yo ya, o sea, no, yo nunca he culpado a mi madre de nada porque ella ha sido como la, digamos, víctima de las circunstancias Claro. y haces lo que puedes con lo que tienes, ¿sabes? Y en ese momento, pues ella, sola, con 2 hijos, pues intentaba, pues simplemente sacarnos adelante. Y digamos que de cierta manera yo me eduqué a mí misma y eduqué a mi hermano. O sea, educar en el sentido de Sí. cuidarlo. Y nada más, haces lo que puedes. Pero sí, ese momento de inflexión fue como darte cuenta de, aquí no puedo seguir. Mm. Ok, y a partir de ahí, porque fíjate, esa Jennifer que cuentas con 14 años más o menos, y la de ahora, yo no te imagino así, ni de lejos. Entonces hubo un proceso que me imagino que sería largo, claro, no sería para contar en 2 minutos. Pero Sí, ¿qué pasó? ¿Qué barreras tuviste que saltar incluso? bueno, yo decidí que no quería, entonces creo que por ahí a los 16, bueno, seguí la escuela y a los 16 en Colombia terminamos muy temprano el bachillerato antes Ujú. que en Sí. España. 16, empecé a hacer como una formación de secretariado bilingüe y entonces esto de que empiezas a trabajar los fines de semana Ah, para pagarla y así sucesivamente. Y yo creo que ahí fue cuando, o sea, ya lo venía sintiendo, ya lo venía viendo, pero fue como, yo tengo que estudiar. O sea, lo que me puse en mi cabeza es, tengo que estudiar, el estudio es lo único que me va a sacar de aquí. Y es lo que me puse en mi cabeza, ¿no? sí. Entonces, estudia, estudia, estudia y trabaja los fines de semana para pagarte tu formación, lo que sea, y estudia, estudia, estudia. Em, Y aunque no sé, sí, no lo creas, fue ahí cuando empecé a ver como de cierta manera una luz para mí misma, como para verme que no voy a estar aquí siempre, va a ser algo momentáneo, y voy a poder ver algo diferente. Y fue ahí cuando empecé a, sí, a trabajar. Y luego de esas cosas raras que te pasan en la vida, conoces a una persona que te dice, yo te voy a ayudar a estudiar en el exterior. Yo quiero uno de esos. Y entonces, el primer intento fue para estudiar, bueno, hice todos los trámites, documentación para estudiar, como me gustaba diseñar y todo esto, a estudiar diseño gráfico en California. Y me gané una beca ¿No? allí, pero me negaron la visa. Ah, Sí, bueno, pues obviamente yo con mi trasfondo familiar, financiero, yo no podía demostrar muchísimo y bueno, pues eso no era suficiente para darme la visa. Mm, bueno, otro día hablamos de ese tema de las visas, que también es divertido. sí, 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 sí. Esa fue la primera oportunidad, pero hubo más, claro. Claro, y entonces ella siguió insistiendo en que ella vio algo en mí que Sí. quizá en ese momento yo no veía y me dijo que me iba a seguir ayudando. Y luego me ayudó, me dijo, bueno, pues mira, yo tengo una prima, no, perdón, sí, prima en Alemania y podemos mirar si te puedes ir para allá. Y bueno, Caramba. por eso estoy en Alemania. Esta persona te quería perder de vista, definitivamente. No, contar con ese tipo de personas en tu vida, desde luego, obviamente hace una diferencia, ¿no? Marca una diferencia. Claro, o sea, obviamente porque en ese momento de mi vida yo estaba, claro, yo sabía, yo quería estudiar, yo quería salir de ahí, pero en dimensiones tan lejanas nunca había pensado, porque yo no sabía que no era iba a ser poco posible para mí.
y por eso pues me enfoqué en estudiar, pero en Bogotá, en hacer todo en Bogotá, irme del barrio, me fui del barrio, me fui a un barrio más tranquilo, más normal. Pero claro, cuando la conocí, cuando sucedió todo esto con ella, pues fue como, ok, otro país. Ups, Bueno, por cierto, ¿hablabas algo de alemán en ese momento? cero, Nada, cero. ¡Guau! nada, 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 nada. Y bueno, cuando llegué, claro, hice la formación, trabajé en una empresa, creo, sí, y luego me vine con 19 años a Alemania. ¡Qué valor! Yo he dicho que Claro. me gustaría tener a alguien así, que me promoviese, que me ayudase a vivir fuera, pero no estoy seguro, ahora no estoy seguro. Tienes que tener, Sí. digamos, a ver, lo puedo resumir así, fueron muchas noches de lágrimas aquí. Las primeras noches fueron como, ¿en qué miércoles me he metido? Jennifer, hoy en día, como decíamos, es una persona más acomodada, por lo menos profesionalmente. Yo te considero una persona de éxito. Eh, ¿Qué te inspira a seguir adelante cada día? O más bien, ¿necesitas de vez en cuando mirar hacia atrás para motivarte o no te hace falta? Porque desde luego es una buena motivación el ver qué podrías haber llegado a ser y qué Mm. eres. Digamos que los primeros años aquí, ya casi voy a cumplir 20. No sé, ya estoy haciendo las cuentas mal, no sé. Bueno, el caso es que los primeros años, claro, llegas a una nueva cultura, nuevo idioma, mentalidad, tienes que peleártelas, como dicen en Colombia, guerrearla para, ¿no? Pero luego llegó un momento, creo que después de 5 años aquí, donde ya todo estaba muy calmado, muy tranquilo, el día a día era más tranquilo, universidad, trabajo, ta, ta, ta. Eh, y en ese tiempo, pues, digamos que, claro, yo sé de dónde vengo, soy quien soy, pero no pensaba tanto en ello. Llegó un momento en el que volvió todo así de sopetón, fue cuando nació mi hijo. Mm, Porque dicen por ahí que cuando eres madre, cuando nace tu hijo, vuelves a tu infancia. mm, Y yo no lo creía, pero en ese momento, a partir de ese momento empecé a creerlo, porque es volver a ese proceso, volver a ese pasado, y de cierta manera para cambiarlo, ¿no? claro. Porque estás cambiando, intentando, ¿no? Dando lo mejor, lo que puedes, pero también, quieras o no quieras, vas a recordar cómo fue la tuya, cómo fue tu infancia, ¿no? Em, y yo sigo viendo, porque hay días en los que me pongo muy, mm, superficial, ¿sabes? No sé, ahí tengo pensamientos muy superficiales. Ay, pero este año, no sé, superficiales. Ahí como este año no he hecho tal cosa. Y después es como, a ver, Jennifer, bájate de la nube, a ver, tranquilo. O yo no he logrado nada en la vida, pensamientos tontos que se Oh. atravesan. Exacto, te lo digo, hay días en los que ese diablito que cada uno tiene en la cabeza dice, ay, hoy te voy a joder el día. No has hecho nada en tu vida. Y es como, momento, no, 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 para. Y ¿Cómo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué es sí, eso? exacto, con decirte una cosa, o estamos en una sociedad muy competitiva, sobre todo Ujú, aquí en Alemania, es una ciudad extremadamente competitiva. Y para personas como yo, que han sufrido tanto de autoestima, o sea, que han tenido problemas para desde pequeños tener buena autoestima, ¿sabes? Es difícil cuando pasa algo, un problema, la vida, y, y sientes que eres tú, que no lo has hecho bien, y es un programa, perdón, un proceso interno de decirte a ti misma, Pues no, pues es normal, no me lo voy a tomar personal, estoy mm, aprendiendo, voy a levantarme, no sé qué. A veces en el emprendimiento me pasa que es como,
otra vez y te sientes mal, frustrada. Tú lo conoces, ¿no? Esos Un poco. altibajos del emprendimiento que Sí. dices, bueno, pero ¿esto qué? Es bueno tener como esas frasecitas o esos momentos de tu vida en donde dices, a ver, Jennifer, la competencia no es con Juanito o Sutanito, la competencia es contigo. O sea, si Sí, tú te entre comillas, pero comparas contigo, sí. contigo y te das cuenta de que estoy en otro momento de mi vida, gracias a Dios. em, sí, yo creo que es eso. Y, Jennifer, se habla mucho siempre, o bueno, siempre, hay personas que hablan mucho siempre de escalar socialmente, de la movilidad social, de salir de una clase baja o muy baja, Ujú, o con dificultades incluso para recibir educación, y ujú, escalar socialmente ujú, hasta llegar pues bueno, a posiciones más holgadas, más cómodas, algo que en tu caso pues, ha sido posible. ujú. Em, y algo que mucha gente no consigue, claro. Mm. Yo me atrevería a decir, sin datos en la mano directamente, pero me atrevería a decir que la mayoría. ¿Cuál dirías que es el secreto? Que no lo hay, ya lo sé, pero bueno, por pedirte una... A ver, Igual sí lo hay, no lo sé. pues no lo sé si sea secreto, un secreto a grandes voces, pero es como, am, quizá por mi trasfondo familiar, esto de que las cosas no te funcionan a la primera, Ujú. entonces ya estaba un poco programada para eso, ¿no? Porque tú tenías que tener plan A, plan B, plan C y todas las letras del abecedario. Entonces, cuando yo llegué aquí, conocí a muchas personas que también estaban en mi situación, migraron de sus países, están buscando el tema de la migración, ¿no? Sí. Están buscando un nuevo comienzo, apoyar a sus familias, ta, ta, ta. Em, Hay muchas personas que se enfocaron desde el principio aquí, por ejemplo, que empezaron como conmigo, que llegaron conmigo al mismo tiempo a trabajar, trabajar, trabajar y a acumular dinero. Ah, Mm, yo no. Para mí siempre fue una prioridad, quiero estudiar. Entonces, o sea, seguía siendo una prioridad. Entonces, claro, tuve que hacer muchos trabajos que pues, quizá pueden ser incómodos, cuidar niños, ser niñera, limpiar, trabajar en un restaurante, eh, no sé, todos los típicos trabajos que tienes que hacer al principio. am, pero no me quitaba de la cabeza a dónde quería llegar. Entonces, yo creo que siempre debes tener eso presente, como a dónde quieres llegar, no tanto en cuestiones em, financieras, claro, pero la pregunta es más, ¿qué tipo de persona quieres ser? Hace poco estaba leyendo el libro Hábitos Atómicos, que es sí, de James Clear, que es como muy famoso ahora, sí. y él habla de eso, que a muchas personas les cuesta formar nuevos hábitos, por ejemplo, decir voy a dejar de fumar o voy a convertirme en una persona más deportiva, ir al gimnasio, tal. Y decía, la pregunta no es tanto cómo te quieres ver en 2 años, por ejemplo, si tu meta es adelgazar, mm, sino qué tipo de persona quieres ser en 2 años. ¿Mm? Entonces, quiero poder respirar mejor, por ejemplo, y no agotarme después de subir unas escaleras. ¿Sí me entiendes? Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta Sí. ¿qué tipo de persona quiero ser al hacer esto? Y para mí era muy clara una persona que pueda ayudar a otras y una persona que sea feliz en lo que hace. Porque yo sé que con esto, con lo que yo hago, no soy millonaria. Pero es como lo que me hace aflorar, ¿sabes? Mm, y digamos, algo que a mí me gusta leer mucho, y
cuando leí el libro de el quinto, no, Elemento, no la película, perdón. Ay, tengo cosas cruzadas en mi cabeza. No, Encuentra tu elemento, Vale. de Ken Robinson. Sí. Creo que una de las charlas tech, es la charla Tech Talk más escuchada, ¿no? Sí. Y él habla de cómo encontrar esa pasión por lo que haces. Yo creo que es eso, es encontrar algo, porque de nada vale que encuentres un trabajo o algo que ganes mucho dinero, pero en el que te vas a quemar, en el que vas a ser infeliz. No sé si... No, no, te comprendo perfectamente, incluso porque yo lo veo muy reflejado eso en otras actitudes, en otras áreas, ¿no? La gente busca, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, busca ganar mucho dinero, pero muchas veces no tienen claro por qué quieren ganar mucho dinero, es decir, qué hacer con ese dinero, cuál es el Mm. propósito, por qué quiero ganar mucho dinero. Y al final son personas que muchas veces se convierten en personas frustradas precisamente porque no saben qué están haciendo en la vida. Tú tenías A ver, claro, que no quieres estoy diciendo ayudar. que no estoy diciendo que, no, que sea malo querer No, no, ganar no, no, dinero, no, claro. no, O no, sea, absolutamente. para De hecho, es eso necesario. trabajamos, ¿no? Es necesario. Y si puedo ganar un poco más, pues claro. Pero una cosa es, por ejemplo, en mi caso, sería ganar dinero trabajando en un banco que ganar dinero haciendo lo que hago. Entonces, Claro, yo sé que si estuviera ganando, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 al mes en un banco, tendría el dinero, pero no sería mi esencia, ¿sabes? No sería lo mío. sí, estarías amargada. No, yo lo sé, yo estaba trabajando en la informática y eso me dejaba amargado. Y ganaba bien, y bueno, relativamente bien, pero no era lo mío. Yo tenía otra vocación, enseñar, Mm, ayudar, en cierta mm. forma. Bueno, en cierta forma no, ayudar. Déjame terminar esta conversación con una pregunta porque has repetido muchas veces la importancia de la educación, de estudiar, estudiar, estudiar. ¿Cómo te gusta estudiar, hija mía? Soy un Ah. loro, perdón. Y hablamos también de esa escalera social, ¿no? De ese elevador social, de ese ascensor social. Para ti, ¿qué Ujú. rol juegan las políticas educativas en general y sociales en todo esto? Bueno, la educación, en mi opinión, debería ser un derecho al que todo ser humano debe tener acceso. Lamentablemente, en Latinoamérica la educación es una fuente de ingresos para muy pocos, ¿vale? Mm. Y la mayoría no tiene acceso. Precisamente ahora en Colombia mi hermano es profesor. ¿Ah? Sí, mi hermano es profesor y ahorita intentaron sacar una nueva ley en Colombia que favorecía muchísimo más a la educación privada. Entonces, claro, todos los profesores de la educación pública estaban alborotados y pues claro, es obvio y es comprensible que sea así, porque la educación simplemente debería ser algo a la que todos y todas tienen derecho, em, por lo menos una educación básica, ¿sabes? Y en eso la política tiene mucho que ver. Em, Tengo conocimientos básicos de política, sigo la política, pero sé que hay más y muchos gobiernos no lo quieren, simplemente porque a ellos no les interesa Ujú. llevar a 100 niños a la escuela pública primaria, porque es más rentable, no sé, invertir en la industria armamentista, por ejemplo, ¿no? Buen Porque da ejemplo. más dinero. Por Sí, ejemplo. sí, No lo sí, sé. simplemente, sí. Efectivamente. Crear guerras es económicamente más rentable que crear seres humanos educados. Sí, total. Teóricamente, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero a corto plazo, desde luego, sí es más rentable, eso está claro. Ujú. Por cierto, es interesante, dentro de la Carta de los Derechos Humanos,
está el derecho a la educación, a A la recibir una educación. educación. Sí. Obviamente esto está absolutamente olvidado. Bueno, la Carta en general de los derechos humanos está totalmente olvidada, ¿no? Hoy lo estamos viendo actualmente, así, en vivo, eso. En fin. Jennifer, termino siempre los episodios del podcast con un breve cuestionario. Bueno, breve son las preguntas, ya la respuesta es tú te largas lo que quieras. Para que nos recomiendes cosas que a ti te impactaron, que tengan que ver con la justicia social, en fin. Por ejemplo, un libro. Vale, yo hice mis tareas. Esto es lo único que habíamos pactado como Sí, te tienes que exacto. responder sí o sí. Y claro, es difícil centrarse o dejar solo una opción, pero bueno, vamos a ver. Un libro. Bueno, claro, como viví o crecía en la cultura latina, siempre me ha interesado mucho cómo crecen las niñas, los niños en otras culturas. Y, por ejemplo, hace 2 años creo que leí Persepolis, que es una cómic Sí. de Marjane Satrapi, que es de Afganistán y muestra un poco, bueno, la revolución islámica. Es un poco autobiográfico, cuenta momentos históricos, políticos, personales de qué es ver la revolución islámica a través de los ojos de una niña, ¿no? Y en una comic novel, ¿no? Del género del cómic. Así que me ayudó mucho porque, claro, muchas cosas que para mí son claras, el decidir salir a la calle, el decidir muchas libertades que tengo como mujer, para muchas mujeres en el mundo hoy sigue siendo, ¿sabes? Como el aire que respiran, es Utópico, como sí, sí, sí. utópico, o sea, decidir qué ponerse, decidir cuándo salir, decidir Sí. a quién amar, con quién casarse, si quieren tener hijos o no. Entonces me gustó mucho, la verdad. Es una lectura que tengo pendiente desde hace mucho tiempo, bueno, desde que salió en realidad. Ok, un hito histórico, un movimiento histórico que creas que vale la pena conocer. Vale. Precisamente creando una lección para profe de español sobre el feminismo y mujeres, pues así impactante y sus historias, yo la verdad es que no conocía a Rosa Parks. Y fue en ese momento, hace como unos 4 o 5 años, que me puse a investigar un poco más sobre quién fue, ¿no? Y esta revolución que causó el decir, bueno, en ese tiempo, los años 50 en Estados Unidos, pues la segregación era un tema pues todavía del día a día, que si te subías a un bus tenías que irte a la parte de atrás donde se sentaban las personas negras y los blancos adelante. Y simplemente ella se sentó y se negó a cederle el puesto a un blanco. Entonces, pues en ese momento todo eso generó un boicot y eso, con ese acto que parece insignificante, pues llevó a que se declarara inconstitucional la segregación en los buses, pero que fue un gran Sí. paso. Así que Yo animo a que la gente lea sobre ese momento histórico y bueno, todo lo que le rodea, que obviamente no fue solamente ese momento, e incluso que vayan hacia atrás, porque no me acuerdo el nombre, hubo otra mujer que hizo lo mismo, lo que pasa es que sin éxito, o sin el sin éxito. apoyo que la comunidad en ese momento tuvo Rosa Parks. Vale, alguna persona, líder, activista, figura pública que te haya inspirado o marcado, además de mí. No. Bueno, yo creo que en los últimos años hemos escuchado hablar mucho de Greta, ¿no? Sí. La chica, pero no hemos escuchado mucho hablar de Francisco Vera, que es un niño colombiano que ha de tener ahora unos 14 años ya, que es el activista versión colombiana. Y la verdad es que me parecía, o sea, la elocuencia de este niño a su corta edad, lo que sabe del medio ambiente y del cambio climático, te lo juro que ni yo lo sé. Así que recomiendo mucho buscarlo, Francisco Vera, en las redes sociales, en Instagram es muy activo.
La UNICEF lo declaró, creo que defensor oficial del medio ambiente, algo así, un título, no recuerdo exactamente cómo es, pero sí. Y este niño también tiene las mismas críticas del mismo tipo que Greta, es decir, pero este está manipulado, los mayores lo utilizan, es un juguete. También tendrá ese tipo de... Pues ¿No? sí, pero ¿Qué es eso? a ver, yo me enfoco, eso tanto, digamos que lo apago de mi cerebro. Yo me enfoco mucho en lo que en lo bueno que hace Mejor, sí. los proyectos, o sea que por eso no tengo tan presente esa parte. No Ok. lo sé. La urgencia. ¿Cuál es para ti el tema que consideras más urgente de abordar en la actualidad en el mundo? El cambio climático y el medio ambiente. Y estoy muy pesada en los materiales que creo también. Sí, el consumismo. Yo misma estoy haciendo desde hace, yo creo que 3, 4 años, una reflexión. Claro, porque imagínate, vengo de un momento, en mi vida no poder comprarme cosas, no poder Sí. llegar a Alemania, tener cierta estabilidad y saber que yo puedo salir y comprarme 3 pantalones, 4 camisetas. Claro, entonces pasé a un extremo, entonces ahora estoy otra vez bajando, pero no porque no lo pueda hacer, sino porque estoy en un momento de reflexión, pero realmente necesito esto, ¿sabes? Y claro, en las redes sociales te bombardea la publicidad todo el tiempo de lo necesitas realmente, cómpralo. Efectivamente. Y es como empezar a entrenar tu cabeza y decir, no, o sea, si esperas, la dopamina se va a bajar en un momento y si esperas unos 10 minutos te vas a dar cuenta de, no lo necesito. ¿Ya? Entonces el consumo porque el consumo en exceso está Bueno, tristemente. es uno de los responsables, sí, o el responsable del cambio climático, porque al final ese consumo lo que hace es que las industrias tengan que crear más productos, las industrias producen contaminación, la contaminación produce, en fin, y ahí Sí. estamos uniendo, al final está todo unido, ¿no? La causa, si pudieras elegir una causa social para apoyar, y sé que lo estás buscando, lo estás intentando, ¿cuál sería y por qué? Bueno, pues yo creo que conectándolo un poquito con mi vida, sé lo que significa tener 7, 8 años y no saber qué va a ser de tu vida. O sea, no tener el apoyo, no tener un norte, no tener... Y en esa situación en la que yo estuve, hay muchísimas niñas hoy en día, eh, niñas que necesitan educación, techo, libertad y sobre todo la posibilidad de disfrutar su infancia, porque es algo que solo tienes una vez en la vida y si te la quitan, va a ser un proceso muy difícil. A ver, que se me salen las lágrimas, pero bueno. Va a ser un proceso. Entonces, sí, yo creo que esa es. Y estoy, como dices, estoy buscando, estoy tratando Ay, pero la burocracia, no me la ha puesto fácil. Sí. Bueno, no voy a comentar nada sobre la burocracia. Que lo haga Kafka, que era el gran experto en hablar de burocracia sin hablar de ella. Sí. Sí. Y Jennifer, te tengo que agradecer así, de una forma descomunal, que hayas venido aquí, que nos hayas contado todas estas cosas, que sé que no es fácil, o intuyo que no es fácil. Eso sí, tengo que recordar que además de ser la persona que eres, la persona que fuiste y la persona que vas a ser, eres también profesora de español, creadora de materiales. Jennifer, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden saber de ti más profesionalmente o como quieras? Bueno, pues yo creo que todo lo que hago se refleja mucho en profe-de-espanol.de, que es la página donde la plataforma que ya este año cumple 10 años, eh, que no pensé que llegara tanto. Y sí, y en Instagram estoy como Edu Digital Explorer. Ok. Para que no haya dado tiempo de apuntar, están los links por abajo, en algún lugar los habré dejado, o eso espero. Es que si no se me ha olvidado y si no me lo recordáis. Vale. Jennifer, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti.